Hola, hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Hoy es 10 de octubre del año 2023 y Cuba, feriado hoy, porque estamos conmemorando un día como hoy el inicio de nuestras guerras por la independencia, el año 1868, cuando el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, lideró al primer grupo de cubanos que se lanzaría a la manigua para conquistar la independencia de Cuba contra el poder colonial español. Hoy es un día, se puede decir, de fiesta, porque era la primera vez que los cubanos, blancos y negros, ex esclavos, que a partir de ese día, luchando por Cuba, por su nueva tierra, pues ya habían logrado su libertad y murieron en los campos. Sangre de blanco, de negro, de terratenientes, de campesinos, de ex esclavos, de personas humildes, pues se mezclaron en nuestros campos para luchar por ver a Cuba libre, soberana, independiente. 10 de octubre de 1868. Comenzaba así una larga contienda de los cubanos por su independencia. La última en América. Era ya la última colonia, junto con Puerto Rico, que España tenía aquí, en lo que se había llamado el Nuevo Mundo. Y Cuba comenzó la independencia, al parecer, mucho más tarde que los demás países, cuando ya en otros llevaban décadas de ser países independientes, pues Cuba, muchos años después, es que comenzaba. Sin embargo, 10 años de guerra, de una resistencia, de una guerra atroz contra un enemigo bien preparado en lo militar, con poderosa fuerza, en una pequeña isla donde el punto más estrecho entre costa y costa no pasaba de 31 kilómetros y el punto más ancho no llega a 200 kilómetros. Pero se hizo la guerra. Los que la guerra la comenzaron, Carlos Manuel de Céspedes, un hacendado cubano, dueño de un central azucarero, la de Majagua, la comenzaron los hacendados de Oriente, ricos, y sin embargo, que lo dieron todo. Y sin embargo, a lo largo de esa guerra, de esa lucha, hombres humildes como Maceo, cubano, mulato, como Máximo Gómez, dominicano, humilde también, pues llegaron a lo más alto en el orden jerárquico militar de las fuerzas mambisas. Entonces, 10 años de lucha que iba a terminar en un pacto de Sanjón debido a cansancio de tantos años de lucha, a falta de unidad entre cubanos, a también, como no, la estrategia de desunir, de dividir, que llevó a cabo el Imperio Español en su batalla por mantener la colonia más rica en su antiguo imperio. Sin embargo, la guerra de los 10 años termina no con el Pacto de San Juan. La guerra de los 10 años terminó con la protesta de Baraguá. Lo que iba a ser una ignominia en la historia de Cuba, en nuestras luchas, termina salvándolo Antonio Maceo en ese glorioso y enérgico protesta de Baraguá,
donde le dice a Martínez Campos que continuaría la lucha, que no se entendía, que no aceptaban una paz sin independencia. Igual, tregua fecunda, 1868, 1895, intermedio, una guerra chiquita, que frustrado. En todos esos años, pues entonces, personas que nacieron poco antes del comienzo de la guerra, a los 10 años, y que crecieron al calor de esta, pues ya en el año anterior a 1895 jugaría un papel central en el reinicio de la lucha. Y estoy hablando de José Martí, el cubano que, siendo joven, logró unir a los viejos y a los nuevos, pinos nuevos y los viejos. Y cualquiera que haya sido militar o que los haya conocido sabrá que es realmente muy difícil lograr unir personas, personalidades ya con una edad bien madura, jefes militares que habían luchado a muchos años atrás y que todavía tenían, aparte del deseo de ver a Cuba libre, se mantenían esa división por el no haber continuado la guerra. Pues Martí logró eso, la unión entre viejos militares y los pinos nuevos, los jóvenes, y dejar atrás todos los problemas y unir otra vez a los cubanos, creando un partido revolucionario cubano, un partido creado para hacer la revolución, y creó un periódico Patria, para llevar al mundo, a los cubanos, la verdad de la guerra, y firmó junto con Máximo Gómez en Montecristi ese documento que explica por qué, Manifiesto Montecristi, que explica por qué los cubanos íbamos otra vez a la lucha, 1895. Entonces, 10 de octubre de 1868, comenzaba así la primera guerra de independencia. Le continuó la tregua fecunda. Vuelve otra vez la guerra en el año 1895. Muere Maceo en combate, igual que Martí. Y entonces la fruta éramos nosotros, los cubanos. Cuba, que ya estaba madura, cae. Y el imperio estadounidense interviene en la guerra con la careta de buenos amigos de los cubanos para apropiarse de Cuba. Nos intervienen. La historia que ellos han contado es que gracias a la intervención de ellos es que nosotros logramos la independencia. Y la verdad es que si no llega a haber sido por las tropas mambisas, que así, mal vestidas, mal calzadas, casi desnudos, realmente tenían la fuerza suficiente para acabar con el imperio español. Sin embargo, si no llega a ser por ellos, ese ejército norteamericano que todavía no tenía el nivel de profesionalidad para enfrentarse al ejército español, que sí lo tenía, pues hubiesen sido derrotados los norteamericanos aquí en Cuba. Fueron los mambises los que, con su ayuda y su ingenio, ayudaron a que los Estados Unidos lograran también derrotar en el combate a las fuerzas españolas. Pero bueno, sabemos la historia. No permitieron que las fuerzas mambisas entraran a Santiago de Cuba.
hicieron un bloqueo naval que aumentó el hambre de los cubanos, porque en ese momento también Weyler, intentando ganar la guerra, provocó la reconcentración, que fue la muerte de decenas de miles de cubanos. Pues entre la reconcentración de Weyler y el bloqueo genocida de Estados Unidos, pues el hambre, las enfermedades arrecieron más. Bloquearon, después no permiten entrar las tropas mambisas a Santiago de Cuba, después se quedan en Cuba como cuerpo de ocupación. Después imponen una enmienda Platt a la Constitución. ¿Para qué? Para que en 1902, en mayo, izando la bandera cubana, teniendo presidente cubano, pues Cuba fuera una república neocolonial, inaugurándose así una nueva manera del colonialismo, cuando ya era imposible realizar el coloniaje como se había hecho hasta ese momento, inaugurando la época del imperialismo. Y así hemos llegado desde 1868. Cuba ha estado, los cubanos, la nación cubana, ha estado luchando por su libertad, su soberanía, su independencia, que no la logró en los 10 años de lucha, no la logró en la guerra del 95, no la logró cuando por fin tuvimos república, no la habíamos logrado, no la logró en 1933, cuando una revolución derrocó al dictador Gerardo Machado, pero gracias otra vez a todas las triquimañas del gobierno de los Estados Unidos, de su embajador aquí y de la desunión de las fuerzas revolucionarias, pues la revolución del 33 se fue abolida, como bien dijo, escribió un libro nuestro canciller de la dignidad, Raúl Roa, que fue partícipe de esos hechos, era muy joven, pero bueno, que triunfa la revolución, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Pues Cuba no logró en todos esos años la verdadera independencia. Pero ocurre en 1952, en marzo, cerca de unas elecciones dentro del esquema burgués de república mediatizada, neocolonial, pues pocos meses antes Batista da el golpe de Estado, en marzo de 1952, y es a partir de ahí, del golpe de Estado del año 52, en que comienza realmente una nueva etapa de lucha que dará sus primeros disparos casi un año después, un año después, el 26 de julio, cuando en el año 1953, a los 100 años del nacimiento de nuestro apóstol de la independencia, José Martí, que parecía que el apóstol iba a morir por tanta afrenta. Imagínense, una nación bajo una dictadura, una grave crisis económica y social, donde la propia república burguesa no le daba solución a los graves problemas sociales, pues, y aparte de eso, sumándole la dictadura, pues en el año 53, en el año del centenario, pues la generación joven de esa época se lanzó a conquistar, si no el cielo, por lo menos la verdadera independencia. 26 de julio, Fidel Castro. Había que anotar
en ese momento ese joven que, liderando la revolución que comenzaba, asaltaba los cuarteles Moncada, la segunda fortaleza más importante del país, en Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo, de la misma provincia, aquella época de Oriente, hoy Granma. Y así comenzaba la última etapa de la revolución, que, como bien lo dijo Fidel, y está bien argumentado también historiadores, ha sido una revolución, una única revolución que comenzó en 1868, el 10 de octubre, en el ingenio de Majagua por Carlos Manuel de Céspedes, continuó por Martí, Máximo Gómez, Maceo y otros muchos. En 1895, frustrada por la intervención yanqui impuesta a la neocolonia, primera década del siglo XX, está Mella, Litera, Villena, todos esos jóvenes y no tan jóvenes, o también Carlos Baliño, pues en ese combate, esa lucha de clase por llegar a la verdadera independencia, pues llega el 30, un dictador, 33, derrocado, pero destruía también la posibilidad de revolución. El gobierno de los 100 días, recuerden, Antonio Guitera, asesinado en El Morrillo, aquí en la provincia de Matanzas, cuando, al igual que Fidel, sabía que la única manera de hacer una revolución en Cuba era salir fuera de Cuba y preparar la revolución y hacer una revolución armada. Fidel lo logró. Llegó el 2 de diciembre de 1956, después de haber estado preso en el presidio Modelo, con el yate Granma, esa navegación de leyenda, un pequeño yate supercargado de cubanos que venían para hacer realidad esa frase de Fidel: en el 56 seríamos libres o mártires. Llegó Alegría de Pío, pero empezó la última guerra de liberación y triunfamos en 1959, el 1 de enero. Y aquí estamos, más de 60 años después del triunfo de la revolución. El enemigo sigue siendo el mismo que combatió José Martí. Ya no tanto contra el imperio español, que estaba en decadencia, sino contra el imperio de los Estados Unidos de América. Se lo dijo bien clarito, se lo escribió a su amigo, carta testamento político, Manuel Mercado, y las cosas había que hacerlas ocultas para que salieran bien. El silencio han tenido que ser. Y así lo hizo Fidel, y en plena Sierra Maestra, cuando vio que las bombas que destruían las casas campesinas eran Made in USA, le escribe a Celia Sánchez, me parece, que se había dado cuenta que la verdadera lucha de toda su vida sería contra ese hegemonismo de los Estados Unidos de América. Y aquí estamos, frente a bloqueos genocidas, frente a esa guerra económica, financiera, cultural, de subversión, todo el tiempo, por todos lados, de un imperio de Estados Unidos, del imperio de Estados Unidos, contra Cuba, nosotros los herejes que desde el año 1868 decidimos ser libres, soberanos e independientes. Resistencia, sobrevivencia. Algunos que han puesto bandera blanca, otros mercenarios pagados por cuenta propia, exigen que ellos quieren vivir, que no quieren resistir. Sin embargo, son
los descendientes de aquellos que tanto en 1868 aceptaron el Pacto del Sajón, una paz sin independencia, son los mismos que en 1898 hicieron el juego a los Estados Unidos. Son los mismos que en plena república neocolonial dejaron atrás todo atisbo de lucha por una sociedad para todos, y lo que hicieron fue enriquecerse. Pues son los mismos que ahora, en vez de quedarse roncos exigiéndole el fin del bloqueo, exigen entonces la rendición. Por favor, 10 de octubre del año 2023, Cuba libre, independiente. Patria o muerte, venceremos hasta la victoria siempre. Y recuerden, el himno también lo dice, que morir por la patria es vivir. Somos los cubanos los que defendemos a Cuba, viviendo aquí en Cuba, o en el Polo Norte, o en el Sur, o en Estados Unidos, en China, o en Japón, o en Haití, en cualquier lugar del mundo. Esas son las personas que quedarán para el futuro. Aquellos que se han plegado por conveniencia, o por extorsión, o por apendejamiento, por cobardía, a los designios imperiales, y ahora atacan a los que resisten, tanto a los que resisten en Cuba como a los que viviendo en otros países con mejor situación económica, ¿sí? Pero que no dejan de defender a Cuba, a la revolución, a su familia, también tienen que resistir ese hostigamiento de aquellos que, dignos émulos de Weller, de los que escribían en el diario de la Marina festejando la muerte de Maceo o de Martí. Bueno, seguimos resistiendo y seguiremos en revolución socialista por los siglos de los siglos, a pesar de que ellos, los imperialistas, no quieren. Seguiremos en victoria, festejando cada 10 de octubre de 1868, ese año que fue el inicio de la guerra de independencia, al igual que celebramos el 1 de enero de 1959, que fue por fin, después de casi 100 años de lucha, que triunfaba esa revolución que había comenzado en el siglo XIX, 1868, y que triunfaba en 1959. Chao, hasta otro video.